Buenos días, Alejandra Tavares, Emily, Buenos días, profe. Jessica Paola, Ivonne Buenos Martínez, días. Cristal Puentes. Ahora sí que le voy a hacer como en la primaria, voy a pasar lista. A ver cómo andan. Tenemos 6 alumnos todavía ahorita. Cristal Puentes, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Quién más falta? Vamos a esperar a que se conecten ahorita. Cindy, ya se conectó Cindy. Ahora sí que vamos a poner palomita al que se llegue temprano. Buenos días, profesor. Buenos días, Claudia Samantha. Buenos días, profesor. Buenos días. Decíamos que íbamos a dar un salto, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan de la última clase? A ver, ¿quién me dice dónde nos quedamos? A ver, Emily, recuérdeme dónde nos quedamos la última clase. En los tipos de tejidos, profe, vimos el tejido epitelial, tejido nervioso y sus clasificaciones. Estuvimos viendo ya los Y tejidos. creo que ya. Y ya, pero ya pasamos a ver entonces, ya comprendimos todo lo que era la fisiología celular y decimos, estamos en la posibilidad de organizar, ¿verdad?, el cuerpo en lo que son sus tejidos. Y decíamos que para ver esta parte de los tejidos, pues nos íbamos a centrar primeramente en el principal, ¿verdad? Decimos, ¿cuál será el principal tejido del cuerpo? Decimos, el tejido del sistema nervioso, ¿verdad? Decíamos nosotros. Pero, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Verdad? ¿Por qué le llamamos sistema nervioso? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Decimos, ¿cómo podemos aprender lo que hay, ¿verdad?, en esas estructuras que componen, ¿verdad?, lo que es las funciones de retroalimentación del cuerpo? Decimos nosotros, el sistema nervioso básicamente tiene esa función. ¿Se está proyectando, muchachos? Sí. Sí, sí se está viendo. Entonces decimos, ¿qué es lo que queremos saber nosotros ahora con el sistema nervioso, ¿verdad? Como tejido nervioso, ¿verdad? Si ustedes observan, ¿verdad?, aquí nos dice que el sistema nervioso lo tenemos que aprender, ¿verdad?, porque es, ¿sí?, el que mantiene la homeostasis del organismo. Y aquí nos dice que mediante señales eléctricas, ¿verdad?, y también, ¿verdad?, que es responsable de las funciones superiores y la respuesta emocional, activa los músculos y las glándulas. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, esta definición de sistema nervioso, ¿verdad?, la debemos de recordar.
Entonces aquí vamos a poner aquí en la pregunta, ¿verdad? Aquí le ponemos una preguntota, ¿verdad? ¿Qué es el sistema nervioso? Entonces, ¿verdad? Nuestra respuesta está subrayada, ¿verdad? Es, decimos nosotros, ¿verdad? Un tejido que mantiene la homeostasis del organismo mediante señales eléctricas, que es responsable de la sensibilidad y las funciones mentales superiores y la respuesta emocional, la activación de los músculos y glándulas. Entonces, ¿qué queremos? Como nos dice aquí, aprender del sistema nervioso. Pues primeramente, ¿cómo es? ¿Verdad? Decimos nosotros. Y aquí nos dice, como objetivos tenemos que aprender las funciones generales, la clasificación, ¿verdad? Aquí nos dice funciones generales, la clasificación estructural y funcional, ¿verdad? Nos dice, y saber diferenciar los componentes, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos saber del sistema nervioso. Como decíamos, al mismo tiempo su estructura, ¿verdad? ¿Cómo es la estructura, ¿sí?, de las células que lo componen? ¿Verdad? Decimos aquí, ¿sí?, ¿cuáles son las regiones anatómicas importantes? ¿Por qué regiones anatómicas importantes? De lo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? ¿Dónde se guardan las funciones mentales? ¿Dónde se hace, ¿sí?, el inicio del movimiento? ¿Dónde se controla la emoción? ¿Verdad? Decimos, entonces, aquí también nos pide, ¿sí?, las características funcionales, pero ahora de las neuronas, ¿sí? Clasificar también a las neuronas, ¿verdad? Nos dice ahora que necesitamos clasificar a las neuronas. ¿Qué más debemos de saber nosotros? ¿Verdad? Distinguir los receptores, ¿verdad?, y saber su función. Saber cómo se hace, ¿sí?, la comunicación entre una neurona y otra neurona. Entender entonces la clasificación, ¿verdad? Aquí, cuando hablamos de sistema nervioso central y cuando hablamos de sistema nervioso periférico. Eso es lo que debemos de aprender aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí?, además de aprender eso, ¿cómo se forma el sistema nervioso durante el desarrollo? ¿Y cómo va cambiando con respecto a la edad? ¿Sí? Es también importante comprender eso. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que debemos saber inicialmente, muchachos? ¿Qué necesitamos saber inicialmente? A ver, ya que vimos este pequeño resumen del sistema nervioso, aquí entre nuestros objetivos, ¿verdad?, nos dice, ¿por dónde empezamos a estudiar sistema nervioso? A ver, ¿por dónde podríamos empezar? Con la definición. Vamos a ver con la definición. ¿Por dónde podemos empezar a atacar, ¿sí?, nuestro problema del día de hoy? A ver, ¿quién me contesta? Dice allí, por aquí no, esto no hay nada de eso, aquí estamos, estoy en los participantes, pero yo me voy por el chat. Aquí. A ver, dice allí, ¿sí?, alguien que quiera aportar, ¿sí?, acerca de la señal eléctrica, muchachos. A ver, ¿quién me puede decir qué es señal eléctrica?
A ver, Iván. A ver, Iván, contéstenos qué Bueno, son señal. impulsos nerviosos. ¿Mandé? Son impulsos nerviosos Un que impulso se nervioso transfieren a ah, partir de las neuronas a por partir de las sinapsis. neuronas. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere decirme otro comentario de señal eléctrica? ¿Dónde está la base de una señal eléctrica, muchachos? ¿En dónde se fundamenta, ¿sí?, la teoría, ¿verdad?, de que existe electricidad en el cuerpo? ¿Cuándo se dice eso? ¿Y por qué se dice eso? O sea, ahorita pues ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero inicialmente, ¿dónde se pensó o cómo se llegó a ese término? Señal eléctrica. Voy a irme a mi presentación, ¿sí? Aquí está. Si nosotros recordamos de nuestras clases pasadas, empezamos a hablar de la célula como una entidad, ¿verdad? Que la célula era independiente, que ponía crecimiento, que tenía metabolismo, que tenía eliminación y que tenía división. Pero lo que sí, empezamos a ver ya al final también, ¿verdad?, que a través de la membrana se juntaba una célula con otra célula y que a partir de allí, ¿verdad?, se empezaba a hablar de una comunicación de la célula con otra célula, ¿verdad? Decíamos, a través de las uniones, ¿sí?, comunicantes, ¿verdad?, decíamos nosotros. Los tipos de unión, ¿sí?, que existen, ¿cuáles son en las células? A ver, respuesta. La sinapsis. Más específicamente, a ver, contésteme por el chat. Tipos de unión en las membranas de la célula. Por favor, a ver, atiendan a este llamado. Contéstenme. Porque ahora sí vamos a ocupar uniones fuertes. Muy bien, Agras. ¿Qué otro tipo de uniones tenemos? Además de las uniones fuertes. A ver, ¿quién más por allí? Porque unión gap, ¿verdad? Con exonas, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de uniones, ¿verdad? Cuando se empezaron a establecer entre las células y las células, ¿verdad? Empezamos a hablar de que se unieron dos células. ¿Para qué se unirían dos células? ¿Para qué se une una persona con otra persona? ¿Para qué creen que haya habido unión entre dos células? Para comunicarse. Para comunicarse, ¿verdad? Para decirle, mira, yo te doy esto, tú me das esto, ¿verdad? Yo estoy malita y tú estás bien. Yo quiero que me apapaches, ¿verdad? Decimos nosotros. Ese es, ¿sí?, el principio de las uniones entre las células. Para después decir, vamos a ser, ¿sí?, amigas o vamos a ser dos, ¿sí?, compañeras inseparables, ¿verdad? Y vamos a decirle a las demás que se junten. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Y de esa manera crear el tejido, ¿verdad? Y decimos, entonces el tejido neuronal se creó especializándose para las señales, ¿verdad? Para hacer la comunicación entre todas las células. ¿Sí o no? A ver, la pregunta, ¿sí o no se unieron este tipo de células, ¿sí?, para hacer la comunicación con todas las demás? Sí. ¿Verdad que sí?
De esa manera, pero ¿cuál es el principio? ¿En qué se basaron, verdad? Para lograr un lenguaje de comunicación entre ellas y las demás. ¿Cuál es ese lenguaje? Para comunicarnos necesitamos un lenguaje. La célula utilizó un lenguaje. ¿Dónde está, sí, ese mecanismo y ese lenguaje? Me voy a ir a la presentación. Está en la membrana, en los procesos de transporte, ¿verdad? Decíamos aquí, decimos una célula, le dice a la otra célula, ahí te va una hormona, por ejemplo, ¿verdad? Una hormona que decimos se produce en el sistema nervioso y si la hormona es que vaya a decirle al aparato reproductor, ¿verdad? Que se ponga listo porque ya es tiempo de que se forme otro cuerpo, pues entonces, ¿verdad? Manda una señal. Pero la más simple entre una célula y otra célula fue un cambio en la membrana, ¿verdad? Ese cambio en la membrana es entonces dado por el intercambio de moléculas. Decimos, ¿cuáles? Pues los iones, ¿verdad? El agua. Decimos, si yo necesito agua, ¿sí? Como célula, pues yo no tengo agua ahorita, ¿sí? Entonces le voy a decir a otra que me pase agua. ¿Y cómo le voy a decir que me pase agua? A través de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces decimos, ¿cómo se forma esa señal eléctrica? La señal eléctrica se forma entonces por este dibujo que ya hemos visto, ¿sí? Vamos a entenderlo de la siguiente manera, muchachos. Decimos que esta es nuestra célula y que hay, ¿sí? Decimos iones afuera y adentro. ¿Qué son los iones, muchachos? Desde el punto de vista químico, ¿qué es un ion? A ver, ¿qué es un ion? ¿Es una partícula cargada? Es una partícula cargada, ¿verdad? Entonces, si es una partícula cargada, ¿sí? Y la célula empezó a distinguir cuáles se quedaban afuera y cuáles se quedaban adentro de la célula, entonces decimos, eso lo hizo a través de la membrana, ¿verdad? En necesidad de utilizar lo que le servía y lo que no le servía. ¿Dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro de la célula? ¿Dónde hay más sodio? Afuera. Afuera, ¿verdad? Y observen, la célula tiene entonces, decimos, un mecanismo para aventar el sodio, ¿sí? Hacia afuera, ¿verdad? Pero ¿qué hace el sodio? ¿Qué hace el sodio? El sodio es terco, ¿verdad? Y también se mete, ¿verdad? Entonces aquí, por aquí se mete y por acá lo saca la célula. ¿Qué hace con el potasio? Dice, hay más potasio adentro, ¿sí? Que afuera. ¿Y qué hace entonces la célula? Yo necesito que el potasio esté adentro. Entonces, también la membrana agarra y lo mete. Y observen, aquí el potasio, ¿sí? Puede entrar por la célula o puede salir también de la célula. ¿Por dónde? Por un canal. Entonces, ya hemos entendido, ¿verdad? Que esto va a crear diferencias, ¿sí? De cargas. Si yo digo, ¿verdad? Que aquí son 3. Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿sí? Y hacemos primeramente, en una primera vez, entonces hay 3 sodios afuera y 2 potasios adentro. En una segunda vez, ¿cuántos sodios afuera hay? A ver, ¿cuántos habrá ahora? 6.
6 y ¿cuántos potasios adentro? En una tercera vez, ¿cuántos hay? 9 y... Entonces, fíjense, nada más por esta mecanismo de transporte que es decimos, contratransporte, contra el gradiente de concentración, la célula va a estar aventando mucho más sodio afuera que el que está adentro. Y va a meter más potasio, ¿verdad? Aunque afuera haya menos potasio. ¿Sí? Entonces, esto le está sirviendo a la célula, ¿verdad? Para generar una diferencia de cargas afuera y adentro de la célula. El cloro, observen, el cloro entra y sale. ¿Sí? El calcio entra a la célula también. Fíjense bien, la glucosa. ¿La célula necesita sacar la glucosa? A ver, chicas, ¿la célula saca la glucosa? No, la mete. No, la mete, ¿verdad? Y observen cómo aquí la mete con el sodio, ¿verdad? Como mete estos dos, aquí se está llenando de sodio y por eso aquí mejor lo saca. Con el hidrógeno, decimos, ¿dónde hay más hidrógeno? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro, ¿verdad? Adentro de la célula. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Aventarlo para afuera. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno cruza y sale de la membrana. El CO2 también, ¿verdad? Cruza y sale de la membrana. Pero observen, ¿sí? Si nosotros contamos todas las cargas positivas y negativas, ¿dónde hay más cargas negativas, muchachos? ¿Dónde habrá más cargas negativas? Aquí hay 1, 2, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Cuántas positivas hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántas cargas negativas hay más adentro de la célula? ¿Verdad? Entonces decimos nosotros que esta diferencia de cargas hace, ¿sí?, que afuera de la célula, ¿sí?, hay cargas positivas. ¿Sí? Aquí afuera hay cargas positivas. Y adentro hay más cargas negativas. Vamos a cambiarle de color, ¿verdad? Vamos a ver si podemos cambiarle de color porque aquí esto ya no me suena mucho a que vean esa diferencia. Ahí está. Bueno, aquí está marcada ya. Aquí está marcada. Entonces, afuera y adentro, ¿verdad?, hay más diferencia de cargas. Bueno, como les decía, para entender esto, entonces, ¿sí?, nosotros debemos de aprender a medir las cargas. ¿Cómo le harían para medir las cargas, muchachos, que hay afuera y adentro de la célula? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo se mide una carga? ¿Con qué se mide la carga de una batería, por ejemplo, de un carro? ¿Un voltímetro? Con un voltímetro, ¿verdad? Entonces, utilizaríamos un voltímetro. Pero, ¿sí?, si nosotros recordamos de qué tamaño es la célula, el eritrocito tiene 8 micras, ¿verdad? Decimos eritrocito 8 micras. La célula más grande puede tener 50 micras, por ejemplo. 50, 80, 100 micras. Cuando nosotros agarramos un multímetro lo que tenemos son dos puntas, ¿verdad que sí? Tenemos, ¿sí?, dos fierritos
que los conectamos, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, decimos que pues, eso nos va a medir la carga de la batería. Pero el problema aquí era la célula. ¿Cómo medir la carga, ¿sí?, de la célula? Si ustedes recuerdan, al principio de la ciencia, ¿sí?, se describió la carga eléctrica, ¿verdad? Y decía que algunas cosas estaban cargadas. El rayo, por ejemplo, ¿verdad? Decían, el rayo, ¿sí?, de la nube está cargado, ¿verdad? Decíamos, tiene cargas, ¿sí?, y la Tierra tiene otra carga, y entonces hasta que se juntaban, se producía corriente eléctrica. En la célula era difícil hacer esto, ¿sí? Meter esa punta, ¿sí?, adentro de la célula y poner la otra punta afuera. Pero dejen decirles que cuando se hizo por primera vez, se encontró este valor, menos 80 milivolts, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que aquí adentro hay más cargas negativas y acá hay más cargas positivas. Pero esa diferencia de cargas, decíamos, por la homeostasis, ¿verdad?, esta célula está trabajando, ¿verdad? Si hay un cambio, la regresa, ¿verdad? Y dice, aquí quiero que se mantenga asimetría, que haya concentraciones diferentes de cargas. Y quiero que afuera sea positivo y adentro sea negativo. A esa diferencia de cargas se le llama, ¿sí?, potencial. ¿Y por qué se le llama potencial? Porque es el potencial químico, ¿verdad? Decimos nosotros, es la carga, haciendo alusión a nuestro celular, ¿verdad? Decimos, nuestro celular está cargado porque tiene una pila, ¿verdad? Pero la pila, decimos, tiene una conexión, ¿verdad?, que va a la pantalla o a nuestro foquito, ¿verdad?, de la cámara, ¿verdad? Y decimos que la pila o la carga empieza a gastarse, ¿verdad?, cuando, ¿sí?, este, ¿sí?, conector se pega y se cierra el circuito. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros este principio? Nos indica el principio de una ley física en electricidad, que la ley se llama, ¿cómo se llama esta ley, muchachos? A ver, ¿cómo se llama esta ley? En el chat, a ver, contéstenme. ¿La de home o algo así? Ajá, ¿verdad? La ley de la electricidad, decimos, es la ley de Ohm. A ver, por el chat quiero que me la apunten. ¿Y qué dice la ley de Ohm? El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Para que no se les olvide, ¿sí?, Victoria es la reina de Inglaterra. ¿Sí? Y observen, cuando la pila y el foco no están conectados, el voltaje pues no hay, porque nunca van a pasar las cargas, porque aquí está desconectado y nunca va a prender el foco. Entonces decimos que el voltaje es infinito o no hay voltaje. R decimos que es por donde va a pasar la corriente. ¿Sí? Entonces la corriente va a pasar por este cable, ¿sí?, va a pasar aquí y luego va a pasar aquí.
¿sí? Pero aquí ya no cierra aquí y ya no pasa por aquí. Entonces, R es la resistencia, es el foco. Por aquí se está oponiendo a que pase la corriente. Y la corriente son los electrones. ¿Sí? Son los electrones. Entonces, como podemos ver aquí, ¿sí? La corriente no existe aquí corriente porque no está pasando la corriente. ¿Sí? Los electrones no están pasando, aquí no hay cómo conectarse. Pero ¿qué sucede cuando nosotros prendemos, cerramos el circuito? Cuando cerramos el circuito, entonces, ¿verdad? Nuestra pila tiene 5 volts y esos 5 volts empiezan a pasar los electrones por aquí, pasan por la resistencia y cuando pasan por la resistencia, ¿verdad? Aquí sí está cerrado y regresan aquí donde está positivo. Una carga negativa se atrae con una carga positiva, ¿verdad? Por eso esto está sucediendo cíclicamente. ¿Y qué pasa cuando los electrones pasan por el foco, muchachos? ¿Qué ocurre cuando los electrones pasan por el foco? ¿Qué ocurre? El foco se prende. Se prende. El foco se prende y la energía química ahora es energía luminosa. ¿Verdad? Pero si nosotros lo dejamos prendido el celular, ¿qué va a pasar con esta batería? ¿Qué va a pasar, muchachos? Se acaba la batería. Se acaba la batería. En vez de que sea aquí 5, entonces ¿ahora qué va a hacer? Pues va a ser ahora 4, después va a ser 3, y se la seguimos dejando prendida. ¿Qué va a hacer entonces al final? ¿Qué voltaje va a tener? 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros, a ver, calculemos ahora. Si yo tengo una resistencia de 8 ohms y tengo un voltaje de 5, ¿sí? Fíjense aquí qué tengo que hacer. Esta I la tengo que pasar para acá y esta R la tengo que pasar para acá. Entonces, a ver, vamos a hacer ese proceso. Ahora, ¿cuál será la corriente que va a pasar por aquí? ¿Sí? Decimos, aquí son 5 volts y abajo son 8. A ver, 5 entre 8, ¿cuánto nos queda? $6.25. No, no puede ser 6. 5 entre 8 es menor que 1. .625. Me equivoqué. Sí, no se preocupe, pero hay que recordar. Punto 625. A esto se le llama amperios. ¿Sí? Si el voltaje es 4, ¿cuánto va a dar ahora? Punto 5. Punto 5. Si el voltaje es 2. Punto 25. ¿Y si el voltaje es 0? Cero. Pues 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que ya no va a pasar la corriente por aquí. Bueno, como vimos, este es el principio de la electricidad que se aplicó, pero observen, mientras que aquí podemos hacerlo con unos alambres, en la célula no podíamos hacerlo con alambres. Por lo cual, en la célula, entonces, se hicieron unas puntas muy pequeñitas para que entrara al interior de la célula. Un alambre muy finito, más pequeño que 8 micras. Y de esa manera, les digo entonces, se observaba que podía tener un potencial de menos 80 milivolts. ¿Sí se entendió?
¿Sí se entendió por qué la célula tiene una carga diferente? ¿Y cuál es el potencial, entonces, decimos, el voltaje que tiene la célula? ¿Cuál es el voltaje que tiene la célula? Respuesta por el chat. Profe, Dígame. ¿todas las células en general tienen ese mismo valor? Sí. Anda por ese, de menos 20 a menos 80. Y todas las células, si agarra una célula neuronal y la medimos, tiene, ¿sí?, ese voltaje. Si agarramos una célula epitelial, por ejemplo, de la piel, y le medimos el voltaje, también va a tener ese voltaje, ¿sí?, de menos 20 a, ¿sí?, menos 80 milivolts. ¿Sí? ¿Sí se entendió entonces? Pero les voy a decir una cosa. ¿Sí? Los fisiólogos, cuando se empezaron a estudiar la electricidad, les digo, pues no había electrodos chiquitos, no había manera de meter esas puntas ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Le ponían electrodos a las personas en las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y cuando le pusieron electrodos en la cabeza, registraban entonces las cargas eléctricas que se estaban produciendo en la cabeza. Y a la suma de todo eso se le conoce como, ¿sí?, electroencefalograma. Si los electrodos se ponían en el corazón, ¿cómo se llama? Electrocardiograma. Si los electrodos se ponían en un músculo, se llama electromiograma. Si las células se ponían, perdón, si los electrodos se ponían en el ojo, cerca del ojo, se llamaba entonces electrooculograma. Entonces, observen que desde el inicio entonces las personas se dieron cuenta que el cuerpo generaba corrientes eléctricas, ¿sí? Y que aquí es la suma de todas las células que están con los electrodos. Entonces, entendiendo, ¿verdad? Por eso el sistema nervioso trabaja en base a señales eléctricas, ¿sí? Y decimos que la célula neuronal, entonces tiene otro principio, ¿sí? Vámonos al libro. Acá, ¿sí? Vámonos al libro. Aquí nos dice, ¿verdad? Nos dice, para que la célula, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí iniciamos. Está, ¿verdad? Dice aquí, haga estas funciones. Entonces nosotros hablamos de que el sistema nervioso es el amo y control de la comunicación en el organismo, que también, ¿verdad?, coordina el pensamiento, la acción o emoción de todo reflejo, ¿verdad?, o actividad del cuerpo. Y que por eso, ¿verdad?, el cuerpo se comunica por impulsos eléctricos, pero además son rápidos, ¿sí?, y específicos. De tal manera, ¿verdad?, que por eso el sistema nervioso, ¿verdad?, es el responsable de la comunicación y el que está cuidando, ¿sí?, al cuerpo de lo que pasa en él a través de receptores, ¿verdad? Decimos aquí, que detectan los cambios que ocurren adentro y afuera del organismo. ¿Cómo? ¿Sí? Aquí se llama a esos cambios estímulos, muchachos. Los estímulos son recogidos, ¿sí?, por aferencias sensitivas. Observen, el receptor en el ojo, ¿verdad? Aquí hay receptores a la luz y por aferencias o comunicaciones las manda al cerebro, ¿verdad? Y en el cerebro
pues aquí hay una zona de análisis e integración. Y luego, ¿verdad? Va a mandar, ¿sí?, una señal, que es una eferencia, y decimos que principalmente es movimiento, ¿verdad?, a un órgano efector. Entonces, el sistema nervioso, ¿verdad?, desde el punto de vista macroscópico, hace esto. Desde el punto de vista, decimos nosotros, microscópico, entonces se generan aquí las señales eléctricas. ¿Sí? De tal manera que nosotros podemos entender, ¿sí?, ahora otra propiedad de las células neuronales. Decimos las células neuronales, ¿sí?, aquí nos dice. ¿Sí se acuerdan cuál era una propiedad de las células neuronales? El concepto de irritabilidad. ¿Verdad? ¿Sí lo recuerdan? ¿Recordamos el concepto de irritabilidad? ¿O no? Pregunta. Las células neuronales entonces son células irritables. ¿Qué significa? Que tienen la capacidad de respuesta, ¿verdad?, estímulo. ¿Cuál es ese estímulo que está recibiendo aquí las células del ojo? A ver, respuesta. Luz. Luz, ¿verdad? Entonces, el estímulo a la luz en el ojo, ¿qué hace el ojo cuando la luz es muy intensa? Se cierra. Se cierra La el pupila cambia. Ah, exacto, ¿verdad? Los movimientos del ojo, ¿verdad? Se cierran los músculos, ¿verdad? Y la pupila se hace chiquita, ¿verdad? Fíjense, ese es un estímulo físico, ¿verdad? Pero cuando ustedes ven a su pareja, a su novio, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué le pasa a su ojo? ¿Qué creen que le pasa a su ojo cuando ustedes Se ven a su novio? dilata la pupila. Se dilata la pupila, ¿verdad? ¿Y por qué se dilata? ¿Por qué se dilata, Cindy? ¿Por qué se dilata, Victoria? A ver, Emily. ¿Por qué cuando ustedes ven a su novio se dilata la pupila? No, está apagado su micrófono, Elizabeth. Prenda su micrófono para escucharla. Pues por las hormonas que secretamos, ¿no? Sí, pero el estímulo, ¿verdad? El estímulo ahora es un estímulo emocional. Y usted lo que quiere es, ¿sí?, alcanzar y ver si sí es su novio. Si lo ve a lo lejos, dice, ¿será o no será? ¿Sí? Es mi novio, sí es. ¿Y qué empieza a hacer su corazón? Pues se acelera. Se acelera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón se acelera para correrle y alcanzarlo y decir, ¡ay, qué bueno que viniste! Entonces, ahí estamos hablando de una emoción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los estímulos, decimos, pueden ser de tipo físico, de tipo químico o incluso, ¿verdad?, estímulos visuales. Entonces, para entender eso, ¿sí?, voy a explicar esto. La irritabilidad es la capacidad de responder a un estímulo y generar una respuesta. También lo conocemos como excitabilidad. Entonces, las neuronas son células excitables. El corazón, ¿será una célula excitable? ¿El músculo? A ver, ¿el músculo es una célula excitable, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, decimos que las células, en mayor o menor grado pueden ser excitables y va a depender, ¿sí?, de las características del estímulo. Como decimos, el estímulo puede ser físico, como la temperatura, el calor, el frío, el sonido, la fuerza, la presión,
la radiación, la corriente, el voltaje, ¿verdad? Pueden ser químicas, ¿verdad? El estímulo puede ser químico, sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas. Puede haber un gas que también, ¿sí?, estimule. Puede haber neurotransmisores o también soluciones. Decimos entonces que como nuestro sistema nervioso funciona a base de estímulos eléctricos, pues habrá que conocer las características de un estímulo eléctrico. Y las características de un estímulo eléctrico son tres, muchachos, principalmente. Una es la intensidad o amplitud. Observen, aquí hay tres estímulos, ¿sí? Aquí está sin estímulo, sube, ¿sí?, y se da una corriente, luego baja y regresa, ¿sí? Aquí se da otro estímulo, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí?, que el estímulo sube y baja. Entre el estímulo A y B, ¿cuál es de mayor intensidad? A ver, por el chat, contésteme, ahí en la diapositiva, ¿cuál es el estímulo de mayor intensidad? ¿A o B? No me están contestando, ¿eh? Quiere decir que no están poniendo atención a la clase. Muy bien, van tres, faltan los demás. Los demás, rápido, chicos, porque se nos va la hora, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿verdad? El estímulo de mayor intensidad, decimos nosotros, ¿verdad?, que es, ¿sí?, B. Ahora, observen, ¿sí?, entre el estímulo B y C, ¿cuál tiene mayor duración? ¿B o C? Acá abajo tenemos tiempo, ¿sí? Acá tenemos voltaje. Entonces, ¿cuál tiene mayor duración? A ver, respuesta por el chat. B y C. Ajá, ¿verdad? Entonces, B tiene mayor duración. ¿Verdad? Entonces decimos, si nosotros hablamos, ¿verdad?, ¿qué diferencia hay entre el estímulo C y el estímulo D? A ver, ¿cuál es la diferencia entre estímulo C y el estímulo D? ¿Cuántos estímulos hay en C y cuántos estímulos hay en D? Ajá, dice Luis Fernando, la frecuencia, ¿verdad? Ahora es varios estímulos, ¿verdad?, en vez de uno. A eso le llamamos frecuencia, ¿verdad? Entonces, muy bien. Hemos entendido entonces que los estímulos eléctricos tienen al menos una intensidad, una duración y una frecuencia. En base a esto, ¿sí?, nosotros hablamos de un estímulo. ¿Sí? El estímulo que no produce un cambio, ¿verdad? Decimos, un estímulo que no produce un cambio. Entonces decimos, si damos un estímulo de este tamaño y no hay una respuesta, entonces decimos que no se dio una respuesta, pero sí hubo un estímulo. Si ahora hacemos un estímulo de este tamaño, muchachos y chicas, y se da una respuesta pequeñita, hablamos que esto se conoce como estímulo umbral. El estímulo umbral es cuando aparece la respuesta. ¿Sí? Entonces, estímulo umbral, cuando aparece la respuesta. Y cuando hay una respuesta máxima, ¿sí?, como pudiera ser aquí, decimos, hay un estímulo máximo. Entonces, podemos tener estímulo umbral, ¿verdad?, estímulo máximo, ¿verdad?, y aún puede haber un estímulo supramáximo. De tal manera, ¿verdad?, que hasta donde hemos llegado ahorita es a que las células, ¿sí?, entonces, ¿verdad?, las células neuronales producen una respuesta en base a un estímulo que puede ser físico o químico. Bueno, ese estímulo ocurre en un pedacito de la neurona, ¿sí?
aquí en este pedacito de la neurona está ilustrado. Y observen, la membrana, ¿sí?, tiene, aquí hay una célula, aquí está la neurona. A final de cuentas, este es un tubito que está vacío por dentro y tiene cargas por dentro y tiene cargas por fuera. ¿Cuáles son las cargas que hay más afuera, muchachos? En la célula. Positivas. ¿Mandé? Positivas. Positivas. ¿A qué ion se refiere? ¿Cuál es el ion al que se... El sodio, ¿verdad? Entonces, inicialmente en la neurona, ¿verdad? En la membrana de la neurona hay más cargas positivas de sodio afuera y adentro hay muchas cargas negativas. Cuando, ¿sí?, está en reposo, fíjense bien, aquí dice cuando está en reposo. Entonces, cuando está en reposo hay más cargas de sodio. Cuando hay un estímulo, ¿sí?, fíjense bien, ¿qué ocurre? Se inicia una despolarización local. ¿A qué le llamamos despolarización? A que el sodio, observen, aquí está la flechita. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección del sodio? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir adentro? Se está llenando de cargas positivas del sodio que entró. A eso se le llama despolarización, ¿sí? A un fragmentito de la membrana, ¿verdad?, que decimos entonces se está llenando de cargas positivas adentro de la célula. Esto hace que en un momento, ¿verdad?, empiecen estas células, perdón, estas cargas a caminar por el lado interno de la neurona. Entonces, a eso se le llama despolarización y generación de un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, hablamos nosotros y que el potencial de acción, observen, aquí está caminando por dentro. De tal manera, ¿verdad?, que aquí viaja desde que se inició aquí hasta acá, hasta la terminal de la neurona. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos, ¿verdad?, decimos generación y potencial de acción. Entonces, el potencial de acción, la célula se está llenando de muchas cargas positivas. ¿Qué ocurre después, muchachos? Después de que ya se caminó todas las cargas positivas adentro de la célula. Observen ahora. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde había más potasio? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Está volviendo a su carga inicial, o sea, como Sí. estaba antes. Sí, en la pero ¿qué está pasando repolarización. con las cargas del potasio? Están saliendo. Están saliendo. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Repolarización. Repolarización, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el impulso que se recibió aquí, el estímulo que se recibió aquí, viaja por el conducto, ¿verdad?, de la neurona, de esta estructura, y llega al otro extremo. Y decimos nosotros, ¿verdad?, que esto entonces se produce una repolarización. Y después, fíjense bien, otra vez, ¿sí?, entra este transportador y de paso le ayuda entonces ahora sacando al sodio y metiendo al potasio. ¿Para qué? Para restablecer las concentraciones de iones iniciales. ¿Sí? A eso se le llama, ¿cómo se le llama? A todo este fenómeno. Impulso nervioso. Impulso nervioso, ¿verdad? Entonces, ya entendimos por qué las células, ¿verdad?, neuronales, ¿sí?, reciben estímulos, ¿verdad?, y
los transmiten a través de ellas para hacerlos llegar a otra parte. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si se entendió, vamos a hacer una grafiquita. ¿Sí? Aquí tenemos esta grafiquita, una rayita. Bueno, ahorita la estoy haciendo así con la mano porque quiero que se entienda. Es una recta. ¿Sí? Y decimos nosotros, ¿verdad? Que aquí es otra recta para acá. Aquí es el tiempo. Decimos tiempo. Y aquí es el voltaje. Entonces, a ver. Decimos que aquí es el 0. Hacia acá es negativo. Y hacia acá es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el potencial de la membrana en reposo? ¿Cuál es el valor que decíamos que tienen todas las células? De -20 a -80. Exacto, ¿verdad? Entonces, cuando una célula no está estimulada, entonces aquí está su potencial. Si se estimula, ¿qué va a suceder? ¿Para dónde va a ir la línea? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces empieza a suceder esto. Va para arriba, va para arriba. Y luego, ¿qué sucede? Ya ¿Se llega amplía? a un máximo. Y ahora empieza a bajar. Y baja. Baja, 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 baja. Así, muchachos. Entonces, decimos nosotros, aquí fue el estímulo, ¿verdad? Y aquí fue otro estímulo. A este estímulo, ¿cómo le llamamos? Que no genera una respuesta en la célula. ¿Cómo se llama este estímulo? Vamos a ponerle una U. ¿Estímulo qué? Y una S. Umbral. Es subumbral. Porque no generó respuesta. A este de acá sí es estímulo umbral. ¿Por qué sí es estímulo umbral? Porque a partir de ahí sí se genera una respuesta. Exactamente. ¿Y la respuesta que se generó, cómo se llama esta fase? Que vimos acá en la tabla. A ver. ¿Cómo se llama esa fase? Despolarización. Despolarización, ¿verdad? Vámonos pues entonces a ponerle. Órale, a ver, ¿dónde quedó nuestra figurita? Porque ya se me perdió. Acá, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿verdad? Aquí es despolarización. ¿Verdad? Despolarización. Aquí entonces decimos que es, ¿verdad? La meseta. Aquí es la meseta. ¿Y luego qué sucedió, muchachos? ¿Aquí qué sucedió? Aquí hubo una despolarización. Y Una vámonos acá. repolarización. ¿Hay una qué? Repolarización. Repolarización, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a llamar repolarización. Nada más que estoy haciendo malabares, para hacer esto. Para que me lo entiendan. Entonces decimos aquí hay repolarización. ¿Sí? Observen. Aquí donde está el 0 y pasa para arriba, se le llama inversión.
¿sí? Porque se está invirtiendo la carga de la célula. Ahora se empieza a ser positiva dentro, ¿verdad? En vez de que sea negativa. Entonces aquí se le conoce como inversión. Por abajo, si ustedes observan, aquí, cuando viene la repolarización, se baja más abajo. ¿Sí? ¿Por qué se baja más abajo, muchachos? A esto se le llama hiperpolarización. Entonces aquí decimos hiper, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se fue más abajo de menos 80, ¿verdad? ¿Y qué ocurre después, muchachos? ¿Qué ocurre con el potencial? Se restablece. Se restablece. Entonces, después de la repolarización viene el regreso o el restablecimiento al potencial de membrana en reposo, porque ya se acabó el estímulo. Entonces, este fenómeno, ¿sí?, nos dice en el libro, ¿sí? Además de eso, nos decía que tenía varias características en el sistema nervioso. ¿Qué nos dice aquí? Ya vimos que es impulsos eléctricos, pero ahora nos dice que son rápidos y específicos, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno puede tardar menos de 1 milisegundo. ¿Sí? Esto puede ser menos de 1 milisegundo. Puede andar hasta en 10 microsegundos. ¿Hasta cuánto da su celular en fracciones de segundo? A ver, pongan el cronograma de su celular. ¿Ya? ¿Alguien lo puso? El cronómetro de su celular. A ver, el reloj del celular, ¿hasta cuánto da de fracciones de segundo? Chicos de la tecnología. ¿Centésimas de segundo? Entonces, centésimas de segundo, ¿a cuánto equivalen? Si son centésimas. Si hablamos del primer punto es decisegundos, centisegundos, ¿verdad? Si aparece después del punto 2 números, son centisegundos. ¿Podemos ver entonces un potencial de acción de lo rápido que es? ¿Lo podemos ver con los ojos? No. No. No, ¿verdad? Entonces, ese era un problema, ¿verdad? Que inicialmente no se podía estudiar, ¿sí?, los potenciales de acción, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que se inventan los instrumentos para estudiar, ¿sí?, a la célula. Entonces, de aquí, otra vez, ¿qué se inventó? Una cosa que se llama osciloscopio. Un osciloscopio que tiene una pantalla, ¿sí? Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que es, como les digo, muy rápido, ¿verdad? Y también tiene que ser rápido la respuesta. Entonces, ya entendimos nosotros ahorita, ¿verdad?, fíjense bien, de nuestro programa. Ya entendimos cuáles son las células y tejidos excitables, el concepto de excitabilidad, el estímulo y los tipos de estímulos aplicables, el potencial de acción, ¿verdad?, como una respuesta del tejido excitable. Nos dice que la distribución iónica entre los compartimentos en el tejido excitable. El potencial de membrana en reposo ya lo vimos. El potencial de acción, ¿verdad? Decimos el concepto de potencial de acción y las fases del potencial de acción. Aquí nos falta ver los eventos electroquímicos, ¿sí? Vamos entonces a revisar los eventos electroquímicos del potencial de acción. Como decíamos,
En esta etapa decimos que hay más sodio afuera que adentro, ¿verdad? En esta etapa decimos que entonces la despolarización se debe a qué, muchachos? A la entrada de qué ion. Sodio. Sodio, ¿verdad? Entonces, la despolarización se debe a la entrada de sodio. Están medio feos los números, las letras, pero póngame atención, ¿eh? Entonces, la entrada se debe al sodio. Y decimos, la repolarización, entonces, ¿a qué se debe? Y la salida de potasio. La salida de potasio, ¿verdad? Bueno, pues ocurre que la salida de potasio empieza cuando va llegando a la meseta. ¿Sí? Aquí ocurre, aquí empieza la salida de potasio. Y observen, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Aquí sale todo el potasio para volver a regresar. Y entonces decimos nosotros, ¿verdad? Que aquí, ¿sí?, sale también iones de potasio, ¿no? Aquí también pueden salir iones de la célula. Pero después, ¿qué ocurre? ¿Quién hace este regreso a la membrana, al potencial basal? ¿Qué molécula? ¿Cómo se llama a esta estructura que está en la membrana? Bomba de sodio y potasio. Bomba de sodio-potasio, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Hablamos que es la bomba de sodio-potasio. Entonces, si nosotros vimos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro programa, ¿sí?, ya entendemos los cambios del potencial de acción y los eventos electroquímicos. ¿Sí? Entonces, observen, decimos que la propagación del potencial de acción se da a través de la membrana. ¿Sí? Y observen, propagación del potencial de acción en las fibras nerviosas. Vamos a revisar aquí en el libro, ¿sí?, más adelante. Vamos a ver entonces aquí en el libro, ¿verdad?, cómo está esto de la propagación del potencial de acción. Como decíamos entonces, ya entendemos, ¿verdad?, que hay, ¿sí?, millones de células que son receptores que reciben los estímulos. Decimos, esos estímulos, ¿verdad?, entonces se van por vías aferentes hacia el cerebro y regresan por vías motoras. Decimos, entonces, ¿verdad?, nuestra organización, ¿sí?, nos dice que el sistema nervioso está compuesto de neuronas. ¿Sí? Ahorita vamos a avanzarle aquí. Las neuronas, y vamos a ver la propagación. Aquí está una neurona típica. Veamos cómo es esta neurona, muchachos. ¿Qué características tiene la neurona? Vean, esta es una neurona. ¿Qué caracteriza una neurona, una célula neuronal? Pues que es de forma alargada, pero que tiene un cuerpo o soma, ¿verdad? Tiene dendritas, tiene mitocondrias, tiene un núcleo, tiene un cono que se llama axón, ¿verdad? Axónico. Y observen, aquí está alargada, 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 ¿sí?, y va a terminar en terminales axónicas, ¿sí?, y en dendritas, ¿verdad? Entonces, observen, la célula neuronal se distingue por estos cuerpos. Cuando se hace una tinción del citosol, se tiñen de color azul, que se llama sustancia de Nissl. ¿Sí? Entonces, la célula neuronal tiene esta característica. Y aquí tiene todo su mitocondria, tiene su retículo y hace la síntesis de sus moléculas y las manda por acá. ¿Sí? A través de este ducto las manda, ¿verdad?, a través del axón, las lleva hasta acá, hasta las terminales. Decíamos, ¿dónde se puede generar el potencial de acción? Aquí, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? ¿Cómo se propaga? Por el axón, ¿verdad? Bueno,
La propagación, ¿sí?, se hace por, ¿sí?, conducción a través de las cargas en el axón, ¿sí? Pero el axón aquí, observen, tiene estas, ¿sí?, células enrolladas. Se conoce como células de Schwann. Y entre cada célula y cada célula hay un espacio que se conoce como nódulo de Ranvier, ¿sí? Esta vaina, esta recubierta de la célula de Schwann, es la vaina de mielina, ¿sí? Entonces, vaina de mielina. La célula neuronal entonces se caracteriza por ser alargada, por tener la célula de Schwann, por tener vaina de mielina y por tener cuerpos de níquel. Característica importante entonces aquí es, ¿sí?, que la célula, ¿sí?, ¿qué pasará, muchachos, cuando las cargas empiecen a salir por aquí? A ver, ¿qué pasa cuando lleguen aquí? ¿Saldrán igual que si no tuviera esta vaina? ¿O qué sucede aquí con las cargas? ¿Pregunta? Según entiendo, con las células de Schwann se va soltando la corriente, ¿no? Va pasando más rápido. Exactamente, Natalia. ¿Sí? Exactamente. Aquí la conducción es saltatoria, ¿sí? El potencial de acción entonces viaja más rápido en este tipo de fibras que tienen células de Schwann, ¿sí? Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que hemos respondido también a nuestro temario, ¿verdad?, la propagación a través del potencial de acción, ¿verdad? Decimos, en vainas mielínicas es más rápido que en vainas amielínicas, a las que no tienen esas nódulos de Ranvier, ¿verdad?, o células de Schwann. Otra característica importante de los impulsos nerviosos es la ley del todo o nada, ¿sí? La ley del todo o nada, muchachos, nos dice lo siguiente. Aquí, si se da el estímulo, se presenta el potencial de acción, y si no, no se presenta. Una vez que se da un estímulo umbral, se genera un potencial de acción, ¿sí? Si el estímulo no es suficiente, no hay potencial de acción. Y una vez que se da, ya no se puede parar. A eso se le llama ley del todo o nada. Entonces, ¿qué significa la ley del todo o nada? ¿Verdad? Decimos nosotros, pues que los impulsos se dan y viajan, ¿verdad? Viajan en una dirección. Entonces, una vez que ya entendimos, ¿verdad?, cómo viajan los impulsos, ¿verdad?, cómo, ¿sí?, a través de las células neuronales, tenemos que entender cómo se organizan las neuronas, ¿sí? Y observen entonces, el tejido neuronal está compuesto por varios tipos de células nerviosas. Y decimos las células, ¿sí?, decimos nosotros, de soporte, ¿sí? Las células de soporte están constituidas por las células gliales. Observen aquí, hay neuronas que son chiquitas. Fíjense, aquí hay una neurona que está chiquita y aquí hay otra neurona que está grandota. Pero esta neurona que está chiquita hace contacto con esta otra neurona que es de color amarillo, ¿sí? Entonces, a esta célula que está chiquita y que tiene muchas ramificaciones se le llama astrocito. Fíjense, esta otra célula, ¿sí?, también está chiquita y está entre dos neuronas. Esta célula se le llama microglía y sirve de soporte para las otras neuronas. Otro tipo de células que están en el tejido nervioso son los epindemocitos, ¿sí? Y observen, ¿qué tiene de característica? Son células que se encuentran, ¿verdad?, en el cerebro y en la médula espinal, ¿sí? Observen cómo están aquí. Tienen proyecciones hacia arriba y hacia abajo, son cortitas. Otro es
Otro tipo de células, observen que ya tienen mielina, ¿sí? Estas no tienen mielina, estas tampoco, ¿verdad? Estas son chiquitas, pero estas tienen mielina. Y observen cómo forman uniones entre los axones de otras neuronas, ¿sí? Y por eso se unen, ¿verdad? Oligodendrocitos con otras fibras nerviosas. Entonces el oligodendrocito, ¿verdad? Une fibras nerviosas. ¿Cuáles fibras nerviosas? Pues los diferentes tipos de fibras. Aquí tenemos, ¿verdad?, una célula neuronal madura, lo que decimos que tiene, ¿verdad?, su axón. Entonces, atendiendo, ¿verdad?, a los tipos de células, como decíamos nosotros, ¿sí? Las células, ¿verdad?, que son de mielina, pues tienen, ¿verdad?, la célula de Schwann y el axón, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, ¿dónde están estos axones, muchachos? En el sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso periférico, observen aquí, ¿sí? ¿Cómo es el sistema nervioso periférico? Que sale de la médula espinal. Nosotros tenemos terminaciones nerviosas que salen de la médula espinal, ¿sí? Vean, ¿sí? Aquí salen neuronas y van a hacer conexiones con los músculos y las glándulas. Van a hacer conexiones con los receptores, ¿sí? Entonces, fíjense, proyecciones desde la médula hasta el último rincón del dedo gordo del pie izquierdo, ¿sí? Entonces, hay neuronas. Decimos que de acuerdo a su función, entonces, ¿verdad?, decimos, las neuronas se clasifican como neuronas aferentes o neuronas eferentes, ¿verdad? Y decimos nosotros, ¿verdad?, que ¿sí?, hay otras neuronas que están, ¿sí?, en la médula, miren, que hacen conexión con las dos. Interneuronas. Entonces, de acuerdo a la función, tenemos neuronas aferentes, neuronas eferentes, interneuronas, ¿sí? Entonces, las interneuronas, ¿verdad?, están en el cerebro y en la médula espinal. Si nosotros entendemos, ahora sí ya, ¿sí?, observen, ya entendimos cuál es la composición de las neuronas. Decimos cómo, ¿sí?, se organiza el tejido neuronal, ¿sí?, y decimos cómo hay una clasificación. Entonces, una vez que ya entendimos esto, podemos ahora sí regresarnos a las figuritas donde nos dicen cómo estudiar el sistema nervioso. Observen, ¿verdad? Para estudiar el sistema nervioso, ¿sí?, nosotros lo organizamos de la siguiente manera. Fíjense bien. Organización del sistema nervioso. Decimos nosotros, ¿verdad?, que primeramente hablamos del sistema nervioso central, que va a ser el encéfalo y la médula espinal. ¿Ya esto qué significa? ¿Verdad? Que está en el cerebro, en la cabeza, ¿verdad? Y decimos en toda la médula espinal. Es el sistema nervioso central. Y tenemos otro, ¿verdad?, que es el sistema nervioso periférico. Pero el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios espinales y pares craneales. A su vez, hablamos nosotros que el sistema nervioso periférico tiene una parte sensorial, ¿sí?, que recibe toda la información y sube por el sistema nervioso periférico para llegar al sistema nervioso central, acompañado de los receptores, los órganos de los sentidos, ¿verdad? Entonces, aquí se recibe la información, sube por una vía aferente, llega al sistema nervioso periférico, sube hasta el sistema nervioso central. Sistema nervioso central ahora, ¿verdad?, responde, maneja el control, ¿sí?, coordina la función y regresa la señal, ¿sí?, otra vez por el sistema nervioso periférico, pero ahora se lo manda a una vía, a otra vía que es la motora o eferente.
Esa vía motora o eferente se divide a su vez en somático y autónomo. El somático es cuando nosotros, ¿verdad?, nos podemos mover un músculo, una mano, ¿verdad?, cuando estamos en contacto con una plancha. Decimos, podemos acercar la mano a la plancha y tocar la plancha, ¿verdad? Y si la plancha está tibia, pues allí mantenemos la mano, ¿verdad? Podemos mantener la mano. Pero, ¿verdad?, si la plancha está caliente, actúa el sistema involuntario. Inmediatamente retiramos la mano por acción del autónomo. Entonces, observen, ¿verdad? Tanto el somático como el autónomo son eferentes y vienen de arriba. Entonces, aquí se manejan los músculos esqueléticos. Por eso nosotros podemos mover la mano a voluntad. Pero acá en el autónomo tenemos músculos que no podemos mover a voluntad. El músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Y observen aquí, ¿verdad? Existe también dos divisiones, una parasimpática y otra simpática. Entonces, entender la organización del sistema nervioso es comprender cada una de estas partes, cómo funcionan. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. A ver, vamos a hacer un resumen. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido hasta aquí, muchachos? Sí. ¿Jovencitas? A ver. Sí, profe. ¿Sí? Sí se ha entendido, ¿verdad? Entonces ya hemos entendido cómo podemos estudiar el sistema nervioso. Ya lo vimos entonces desde el nivel de las células y decimos nosotros, ¿verdad?, que ahora en nuestro temario, ¿verdad?, nos dice transmisión de los impulsos, características de la sinapsis. Esto lo vamos a ver más tarde porque ahorita vamos a revisar todavía cómo están las conexiones. ¿Sí? ¿Cómo empiezan las conexiones? ¿Sí? Entonces vámonos acá al libro. ¿Sí? Siguiendo entonces con nuestro libro, ¿verdad? Ya vimos células de soporte, decíamos, ya entendimos entonces también, ¿sí?, las propagaciones, las neuronas, decimos nosotros, las que tienen mielina, las que no tienen mielina, ya lo vimos, ¿verdad? Y observen que aquí empieza también un cuadro sinóptico, nos dice desequilibrio homeostático. Fíjense, hay personas que se les endurecen las vainas de mielina y entonces tienen una enfermedad que se llama esclerosis. ¿Sí? Fíjense bien, esclerosis. ¿Sí? Esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué pasa aquí con estas personas? Cuando esto empieza a desaparecer, la neurotransmisión ya no se puede hacer. Entonces, ¿qué provoca? ¿Sí? Provoca que ya no haya estímulos adecuados de la corriente eléctrica. Entonces la persona empieza a tener problemas, ¿verdad?, en su manera, ¿sí?, de comunicarse y de valerse por sí misma. ¿Sí? Y además, fíjense lo que dice, que es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? No existe cura, pero sí dice que dándoles algunas sustancias como el interferón, pues se puede retardar el progreso, ¿verdad?, el progreso de la enfermedad. Entonces, además de entender, ¿verdad?, que la comunicación entre las neuronas existe para entender el sistema nervioso, nosotros debemos comprender otras cosas, otros conceptos. Una cosa que se dice que son núcleos. Los núcleos, en realidad, si ustedes ven, se encuentran en el sistema nervioso central. Y es un conjunto, ¿sí? Como las células están chiquitas en el sistema nervioso central, sus cuerpos de la neurona, todos están juntitos. Entonces a eso se le forma un núcleo.
Y por eso dice que están dentro de los huesos craneales y la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, si entendemos entonces núcleos, ¿verdad? Conjunto de somas que están recubiertos por los huesos craneales y columna vertebral. Otro concepto, miren, que debemos de ver aquí, que es ganglio. Dice aquí entonces, ¿sí? Fuera del sistema nervioso central se encuentran agrupaciones de somas, pero aquí se les llama ganglios. Entonces, ¿los ganglios en dónde están? Sistema nervioso periférico. Entonces, ahora nosotros le llamamos, fíjense bien, a las fibras nerviosas, que son muchas fibras nerviosas, y que salen del sistema nervioso periférico, se le conocen como heces o tractos. Mientras que decimos en el sistema nervioso periférico, les llamamos nervios. Y también lo que le llamamos sustancia gris y sustancia blanca, que está delimitada, ¿verdad?, en la médula espinal. Sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, continuando con nuestra organización para entender el sistema nervioso, ¿verdad?, decimos nosotros, ¿sí?, que observen. Sustancia blanca, ¿verdad?, tiene fibras mielinizadas. Sustancia gris tiene fibras amielínicas, que no tienen mielina. Entonces, hablamos nosotros, ¿verdad?, de que las neuronas son sensitivas o aferentes, como decíamos. Van desde el receptor y suben, ¿verdad?, aferentes. Pero hacen contacto con los propioreceptores, ¿sí?, que se encuentran en los órganos sensoriales cutáneos. ¿Sí? Entonces, propioreceptores. Y veamos cuáles son esos propioreceptores. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Fíjense bien, aquí está una persona, ¿verdad? Y está, ¿sí?, lo que nosotros vemos se está cortando. ¿Qué hay en la piel donde se está cortando? Terminaciones nerviosas, observen, cerca de la piel, ¿verdad? Entonces, esas terminaciones nerviosas, cuando se corta, se estimulan. Y es un tipo de terminación sensorial. Otro tipo de terminación sensorial, observen, ¿verdad?, está en forma de, ¿sí?, raquetitas o nódulos. Y observen, la terminación, entonces la fibra nerviosa, ¿verdad?, está entrelazada. Miren, ¿sí?, de tal manera que ahora nos sirve para detectar de manera diferente la sensación, por ejemplo, del pelo de una brocha. Otro tipo de receptores lo tenemos aquí. Cuando nosotros presionamos, observen ahora, ¿sí?, ahora está, ¿verdad?, una sola terminal, pero con fibras que la rodean. Y existe otro tipo, ¿sí?, de terminales receptoras. Entre el músculo, observen aquí, hay fibras nerviosas entre el músculo y entre los tendones también, ¿sí?, de tal manera que, observen, aquí se propaga en todas las fibras nerviosas. Aquí se enrolla paquetes de fibras, ¿sí? ¿Cómo se le llaman a estos receptores? Pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Los receptores desnudos sirven para el dolor y la temperatura, ¿verdad? Decimos, los corpúsculos de Meissner, lo que decíamos arriba, en forma de raquetitas, ¿verdad?, decimos es receptor al tacto. El corpúsculo de Pacini, receptor a la presión, ¿sí?, o a la fuerza aplicada. Decimos, y el D son los órganos de Golgi, que son propioreceptores o están en los tendones. Y decimos que E, tenemos otro tipo de receptores, ¿verdad? Usos musculares. Decimos, se encuentran entonces para ayudarle al músculo a contraerse o relajarse. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que las neuronas también se pueden clasificar de acuerdo a la estructura.
De acuerdo a la función ya vimos que había neuronas aferentes, eferentes e interneuronas. De acuerdo a la clasificación de la estructura, las neuronas pueden ser neuronas, ¿sí? Decimos aquí, multipolares. ¿Sí? Neuronas bipolares. ¿Sí? Tenemos que aquí, neuronas unipolares. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la estructura, ¿verdad? Decimos aquí, ¿verdad? Podemos hablar de una neurona multipolar, porque hace conexiones con muchas neuronas, ¿verdad? Las que tienen dos prolongaciones, dice, son menos frecuentes, ¿verdad? Y se encuentran en algunos órganos de los sentidos. Y las neuronas tienen una sola prolongación, ¿verdad? Lo cual lo hace que tenga una comunicación unidireccional. ¿Sí? Observen entonces, aquí se pueden conectar dos neuronas con otra neurona. ¿Sí? Y la neurona, como decimos, unipolar, observen, entonces tiene su soma, ¿verdad? Es de proyección muy corta y sus dendritas, ¿verdad? Por lo cual tiene una prolongación central y una prolongación periférica del axón. ¿Sí? Entonces, ya entendimos ahora la clasificación. Jovencitos, a ver, ¿ya entendimos la clasificación de las neuronas? Clasificación funcional y clasificación estructural. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos entonces bien. Si hemos entendido hasta ahorita ya la neurotransmisión, la transmisión de los impulsos, y decíamos, ya vimos conductividad, ya vimos que la membrana está polarizada porque tiene más cargas positivas que adentro. Esto es lo que ya expliqué, ¿sí? Ya expliqué esto del potencial de acción, la propagación, y vamos entonces ahora a ver, ¿verdad? Al otro concepto. Decimos aquí, hemos estado señalando que la comunicación entre las neuronas, ¿verdad? Fue a través de los axones, por fibras mielínicas y amelínicas. Existe otro tipo de comunicación, ¿sí? Que es la comunicación química, que se da por la transmisión de impulsos a través de la sinapsis. Entonces, vamos a entender ahora qué es la sinapsis, muchachos. Sinapsis. Es el espacio fisiológico donde se conecta y se comunica una neurona con otra neurona. Entonces, comunicaciones entre neurona y neurona. Entonces, neurona y neurona. ¿Sí? Se comunica una neurona con otra neurona a través de una sinapsis. La sinapsis, decimos nosotros, entonces son, ¿sí?, interacción de dos neuronas. Y observen aquí, a través de sus dendritas puede haber comunicación entre esta neurona y esta otra neurona. ¿Sí? Y observemos, ¿sí?, ¿qué necesita para ver esa comunicación, muchachos? La neurona utiliza una sustancia química llamada neurotransmisor. Entonces, ¿dónde lo sintetiza? En el cuerpo. ¿Sí? Acá lo sintetiza, pero lo transporta por el axón para llevarlo hasta la terminal. Y en la terminal, entonces, aquí está el neurotransmisor, empaquetado en un pedacito de membrana, lo que se conoce como vesículas sinápticas. Aunado a eso, observen, hay un espacio entre neurona y neurona que se llama hendidura sináptica. ¿Qué sucede ahí en la hendidura sináptica? Primeramente, como decíamos, el potencial de acción se genera en otra parte, se conduce por el axón y una vez que llega al axón, llega, ¿verdad?, a la terminal, decimos, sináptica. En la terminal sináptica, entonces el estímulo
hace que ahora la vesícula que está aquí se fusione con la membrana. Observen, ahora se está uniendo con la membrana. Esa fusión de la membrana plasmática va a hacer que se una y se libere el neurotransmisor. Entonces observen, aquí se funde la membrana y se libera el neurotransmisor. Se requiere del ion calcio para que este fenómeno se dé. Y una vez que se libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica, lo que ocurre ahora es que el neurotransmisor se va a unir al receptor. ¿Sí? Observen, en la terminal posináptica hay un receptor a esta molécula, una proteína en la membrana, pero ahora de la neurona receptora. Cuando se une el neurotransmisor a este receptor, lo que provoca, observen aquí, va a provocar que otro tipo de proteínas que son canales, que están en la membrana de la neurona, se abran. Y estos canales pueden ser permeables al sodio. ¿Sí? Con lo cual, ¿sí? Si este se abre, deja entrar mucho sodio. ¿Qué va a provocar el sodio en la terminal posináptica? En la neurona receptora. A ver, si entra más sodio en la neurona receptora. Una despolarización. Ajá. Y entonces, después de esa despolarización, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder ahora en la neurona receptora? ¿Otro qué? Si hay despolarización y la despolarización hace que la membrana suba su potencial de membrana de la neurona hasta arriba, hasta la meseta y luego baje, ¿qué se va a generar? Pues va a pasar lo mismo, ¿no? Un potencial de acción y así como efecto dominó, ¿no? Exactamente, joven Jesús Alejandro. Se va a desencadenar ahora un potencial en la terminal posináptica, ¿verdad? De esa manera entonces, observen, ¿verdad? La comunicación entre una neurona y otra neurona ahora es de tipo químico, ya no es por carga eléctrica, sino por tipo químico. Neurotransmisores, ¿sí? Ejemplo de neurotransmisores. ¿Sí? Decimos acetilcolina. Otro tipo, adrenalina. ¿Sí? Otro tipo, serotonina. ¿Verdad? Otro tipo, ácido glutámico. Neurotransmisores. ¿Sí se entendió entonces cómo es la comunicación química? Entonces, ¿verdad? Hemos llegado nosotros, ¿sí?, a entender ahora que hay dos tipos de comunicación entre las neuronas, la eléctrica y la química, ¿verdad? Y decimos entonces, ¿verdad?, que el proceso, ¿verdad?, hace entonces más eficiente la transmisión de los impulsos sinápticos. ¿Sí? La transmisión de los impulsos nerviosos, decimos, va a formar, ¿sí?, lo que tenemos nosotros ahora, que decimos nosotros que es un reflejo. Entonces, el reflejo, ¿verdad?, se establece, ¿sí?, a diario, y decimos entonces son respuestas rápidas, involuntarias y predecibles. ¿Sí? Esas neuronas, ¿verdad?, esas comunicaciones entre célula y célula, entonces van a establecer lo que son los arcos reflejos. Y forman entonces, ¿verdad?, estructuras
entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y decimos como cuáles reflejos. Vamos a ver acá este dibujo. Vean. Este es un sistema, decimos nosotros, de un reflejo. ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para un reflejo nervioso? Pues tenemos nosotros primeramente que va a haber un estímulo en un receptor, ¿verdad? Ese estímulo en un receptor puede estar en la piel y viaja por una neurona sensitiva aferente. La neurona sensitiva aferente hace comunicación, ¿verdad?, en médula espinal, sube, ¿sí?, hasta sistema nervioso central, donde ocurre la integración. De ahí se regresa y lo manda otra vez por la médula espinal a una neurona motora. La neurona motora entonces estimula al músculo para que se produzca una respuesta. Entonces observemos, ¿verdad? Este es un arco reflejo. Los elementos de un arco reflejo, entonces aquí, ¿verdad?, decimos un receptor, una neurona sensorial, centro de integración, una neurona motora y un efector. Y ejemplos, observen aquí, abajo, ¿sí?, tenemos dos ejemplos. Fíjense, cuando nos golpean en la rodilla, ¿verdad? Decimos, ¿qué sucede cuando se golpea la rodilla? El estímulo físico estimula al tendón, ¿verdad? Decimos aquí los propios receptores o los receptores de estiramiento que están en el músculo, y eso hace que se envíe una señal aferente hasta la médula espinal. Miren, aquí hay una cosa que hay que cuidar, ¿sí? Si observan que son de color azul y que están, ¿sí?, por el lado anterior o posterior, las entradas. Anterior. ¿Anterior o posterior? A ver, ¿por dónde entran? A ver, si hablamos nosotros, enfrente de nosotros decimos que es anterior. Atrás de nosotros, ¿cómo decimos? A ver, de acuerdo a la anatomía que ya vimos. ¿Anterior o posterior? ¿Frontal? ¿Sí? ¿O atrás? Entonces, fíjense por dónde entran esas neuronas. Entran por la parte de atrás de la médula espinal. ¿Sí? ¿Y salen por dónde? Por enfrente, ¿verdad? Aquí en la médula espinal se le conoce como astas a estas salidas. Astas. ¿Sí? Y decimos nosotros que observen. Entonces sube a médula espinal, baja a la sinapsis, ¿verdad? Y observen aquí, ¿verdad? Regresa, ¿sí?, a la neurona motora por una vía eferente. ¿Qué hace el músculo? ¿Qué hace el músculo cuando se golpea? Responde. Responde, Se ¿verdad? contrae. Se contrae y alarga el pie, ¿verdad? Decimos aquí, se empuja hacia adelante. Bueno, este es, ¿verdad?, por un sistema que hemos descrito aquí, ¿verdad?, de la vía, ¿sí?, motora eferente. Ahora veamos, ¿verdad?, otro tipo de estímulo. Aquí tenemos receptores sensitivos al dolor en la piel. Estamos hablando de la mano, que también trae una fibra nerviosa aferente y entra también por el lado posterior a la médula espinal. Fíjense bien aquí. Este reflejo es una conexión entre dos. Y este reflejo es una conexión entre tres neuronas. Aquí existe una interneurona, ¿verdad? Y de aquí sube para arriba y luego baja.
Y viene la respuesta eferente. Entonces, ¿qué sucede aquí con este músculo? Con este músculo, miren, el bíceps se contrae, ¿sí? Y al contraerse el bíceps, como decimos aquí, si es, decimos, un estímulo fuerte o un estímulo débil, aquí se va a contraer o lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Por lo cual, observen que hay una diferencia, ¿sí? Entre los dos reflejos, ¿verdad? Y nos dice aquí, ¿verdad? Elementos básicos. Arco reflejo de 3 neuronas, ¿sí? Entonces aquí en C, decimos nosotros, hay 3 neuronas. En A, decimos, hay 2, aquí, ¿verdad? En B, hay 2 neuronas. Una que entra y una que sale. Y aquí son 3. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Jóvenes, ¿se va comprendiendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya hemos entendido ahora, ¿verdad?, que tenemos entonces nosotros la organización del sistema nervioso, ¿verdad? Y para estudiarlo decimos, tenemos la vía sensorial, decimos las eferencias a través de receptores, ¿verdad? Llegan al sistema nervioso, decimos, ¿cuál? ¿Cuál sistema, por dónde suben las fibras nerviosas eferentes? ¿A qué sistema? ¿Al central o al periférico? Al centro. Primero pasan por el periférico y de ahí suben al central, ¿verdad? Entonces decimos que ese es el punto, ¿verdad? De el sistema nervioso, ¿verdad? Y la comunicación entre las fibras nerviosas. Bueno, aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Porque vamos a ver, a continuar viendo entonces, ¿verdad?, hemisferios cerebrales. Ahora vamos a ver cómo se integran, ¿verdad?, en el cerebro, ¿sí?, las estructuras, ¿verdad? ¿Cómo están organizadas en el cerebro? ¿Sí? Eso es para nuestra próxima clase. Lo que falta también de señalar aquí, ¿sí?, antes de concluir, ¿verdad?, aquí ya vimos entonces, ¿verdad?, que, ¿sí?, decimos nosotros las características de la sinapsis, ¿verdad? Ya vimos sinapsis, neurotransmisores, ¿sí? Y hablemos entonces aquí de la conducción unidireccional. Convergencia, divergencia, sumación especial y temporal. Fatiga nerviosa y sinapsis neuronal. Hasta aquí nos quedamos. La próxima clase entonces explico eso para llevar, ¿sí?, la congruencia del programa. ¿Alguna duda? ¿Duda, jovencitas? Sí. A ver, dígame. Con la edad, la respuesta a los impulsos se vuelve más lenta. ¿Con la qué? Con la edad. Con la edad, sí. Sí, vamos viendo también, ¿verdad?, que debido, ¿sí?, a nuestra actividad, a nuestra condición y mantenimiento del sistema nervioso, entonces el sistema nervioso se va deteriorando, ¿sí?, de tal manera que cuando no hay una buena nutrición, no hay un buen mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, entonces, ¿qué sucede con la edad? Las personas, por ejemplo, dejan de hacer ejercicio, ¿sí? Y si dejan de hacer ejercicio, el músculo ya no trabaja. Y en el músculo, recordemos que están los tendoreceptores y los usos musculares. Pero si allí hay grasa, ¿qué va a suceder con la actividad del músculo? A ver, Víctor. ¿Qué nos va a suceder? Es menos efectiva. Es menos efectiva, ¿verdad? Si ya está la grasa ahí, está haciendo estorbo. Ya la contracción no puede ser la misma cuando hay grasa que cuando no hay grasa. Y generalmente vemos que somos el país número 1 a nivel mundial en obesidad. Entonces, ¿qué esperamos nosotros cuando vayamos a ser viejitos? ¿Verdad? Si ahorita somos obesos, nuestro sistema nervioso va a dejar de funcionar como funciona de adolescente, de joven. ¿Verdad? Los movimientos entonces se hacen lentos. La velocidad de conducción, si vemos que por allí, ¿sí?, sufre algún trauma, alguna lesión en un nervio,
pues se va a dañar la neurotransmisión, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, enfermedades que son degenerativas, como es la esclerosis múltiple, pues también nos daña el sistema nervioso. ¿Verdad? De tal manera que lo mejor, ¿verdad? Para mantener entonces el cuerpo sano, pues es darle lo que quiere, ¿verdad? Lo que necesita. Buen ejercicio, mantenimiento nutricional y mantener también nuestro sistema mental trabajando, ¿verdad? Para que pueda seguir haciendo sus funciones. ¿Le respondí su pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya para dejarlos entonces los dejo ahorita. A ver, Natalia, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, yo quería preguntar sobre la comunicación eléctrica entre neuronas. Entonces, la comunicación eléctrica entre neuronas es que se conectan directamente entre ellas y se pasa así la corriente eléctrica. Sí, señorita, esa es la comunicación continua, directa, química, perdón, eléctrica. Y por ejemplo, todas las neuronas pueden hacer tanto una como la otra, comunicación eléctrica como química. No, algunas son puramente eléctricas y otras son químicas y eléctricas. ¿Y de qué depende eso? ¿De la parte del cuerpo que sea? Exactamente, de la inervación. Por eso tenemos comunicaciones cortas en el sistema nervioso central, para que sea más eficiente la comunicación entre neurona y neurona y sea rápida. ¿Le expliqué? Okay. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, ya para descansar los dejo, entonces nos vemos la próxima clase el día de mañana y tenemos laboratorio. ¿Sale? Profe, Dígame. bueno, yo ahí me confundí. Entonces el potencial de acción va a ser igual en la comunicación química y la eléctrica. Es que a mí se vuelve. En ambos casos se dan potenciales de acción, tanto en la comunicación eléctrica como en la comunicación química se generan potenciales de acción. ¿Sí le expliqué? Ajá, ok. Sí, gracias. Sí, en ambos casos hay comunicación. A ver, por ahí Lawrence quería hacer un comentario. Sí, profesor, mi duda era sobre los neurotransmisores. Ajá. ¿Por qué razón dejan de producirse? Por ejemplo, en estadios como la depresión. Hay O sea, muchas ¿por qué razones por las cuales. Sí. Primeramente, los neurotransmisores van a ser dependientes de los nutrientes. Entonces, si no hay nutrientes, ¿sí? No hay esas moléculas que se necesitan para sintetizarlos. Entonces, podemos hablar por la vía de la síntesis que pueda dañarse también alguna enzima. ¿Sí? La intoxicación, por ejemplo, ¿verdad? Con algunas sustancias, algunas drogas, alteran tanto el metabolismo, la síntesis, el metabolismo, como el almacenamiento de los receptores. Entonces, si ustedes observan, la cocaína, ¿verdad? Es un neurotransmisor que puede vaciar las vesículas sinápticas de adrenalina. Y por eso, el adicto a la cocaína, pues cuando la ingiere, pues tiene la capacidad de estimularse. Pero después, como ya no tiene ni nutrientes y como el individuo deja de comer bien también, sino que le entra la pura droga, ya no hay manera de que se vuelva a metabolizar de manera normal el neurotransmisor. Y se va vaciando la vesícula sináptica. Entonces, ¿qué le ocurre a ese individuo? Que ya entra en un estado de depresión. Solamente cuando ingiere la droga, pues está contento porque su sistema nervioso está mandando un exceso de señales, de potenciales de acción. Pero después deja de mandar esas señales. ¿Le expliqué? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Puede haber cambios en la síntesis, almacenamiento y liberación del neurotransmisor. ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas, jovencitos? Bueno, vamos a dejarle ahorita aquí. Cualquier pregunta apúntela y en la próxima clase la vemos. ¿Sale?
Muy bien, profe, Muchachos, ¿me gracias. oyes? Dale, pues, entonces los dejo ahorita para que ya 5 minutos se relajen. Gracias, profe. Gracias, Bye. profe.